Pues estamos en nuestra sección Desde el Aula, el espacio de observatorio en el que los estudiantes universitarios analizan y opinan sobre el tema de la semana. Sofía, hoy vamos a hablar pues, de un tema importante en observatorio: redes sociales, libertad de expresión, censura. Tú has participado de manera activa en esto que se conoce como el Movimiento 132, que ha hecho precisamente de este tema una de sus preocupaciones centrales. ¿Por qué? ¿Cómo explicar que ese sea uno de los temas que más les interesa? Pues para empezar, porque al final el movimiento Yo Soy 132 surge o se ayuda de Internet. Es decir, al final Internet no es que sea el movimiento, no se limite en Internet, porque fue necesario salir a las calles, organizarse y demás, pero Internet sí significó una herramienta para hacer posible eso, es decir, para que se conocieran, para que existiera cierta como solidaridad en el momento en el que surgió el movimiento. O sea, fue el medio principal de surgimiento. Exacto, como surgió también, como sucedió en otros países, ¿no? Como en la primavera árabe, que también en Egipto y demás, pues Internet facilitó o ayudó como herramienta que es para la libertad de expresión y demás, que se diera como esta posibilidad de interacción, de denuncia y de crítica, que al final pues resultó en salir a las calles, pero pues fue una herramienta que lo permitió. ¿Tú te informas sobre todo a través de Internet? Es decir, ¿eres una usuaria de Internet como tu medio privilegiado de comunicación y de información? Sí, la verdad es que sí, yo no dejo de a veces de gustarme leer el periódico, ¿no? Tal vez yo estoy en ese tránsito de pasar solamente a Internet, pero definitivamente sí, principalmente Internet, Twitter, que al final lo que te permite mucho es pues, el dinamismo y la pluralidad, ¿no? O sea, te permite tener información de todos lados y en tiempo prácticamente real, y además no solamente recibir información, sino generar información, ¿no? Que a veces en otros medios tradicionales es más complicado el que tú puedas tener como acceso a también poder dar tu contenido o debatir el contenido que estén planteando, por ejemplo, algún gobernador o algo así. Es mucho más fácil en Internet a través de su cuenta de Twitter, digo, ya si le hace caso o no es otro tema, pero hay como mucho más esta posibilidad de incluso de diálogo. Si vemos esto desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales, ¿cuáles son los derechos que desde tu punto de vista están en juego con el tema de las redes sociales? Pues principalmente libertad de expresión, ¿no? Al final como herramienta y como cualquier otra tecnología, Internet facilita o maximiza el derecho a la libertad de expresión, pero al final puede ayudar en otros derechos como libertad de reunión, o manifestación o protesta, ¿no? Por ejemplo, en eventos de protesta también ha sido muy claro cómo a través de Internet se ha podido hacer documentación de violaciones a derechos humanos, ¿no? En los últimos actos de protesta, los propios, no nada más los medios tradicionales, sino que los propios manifestantes sacan su celular, ¿no? Y pueden sacar una fotografía o un video de una violación de un policía a algún manifestante, y eso pues ha generado también otra forma incluso de denuncia o de vigilancia por parte de los ciudadanos a las propias autoridades. Para convocar, para comunicarse, para informarse y, como dices, también para eventualmente utilizarlo como mecanismo de denuncia. ¿Tienes la impresión, crees que hay una tendencia a regular, con una tendencia además a censurar las redes sociales? Pues sí, ¿no? No nada más en México, sino creo que hay otros países, China, Turquía, incluso Estados Unidos, en cuanto a vigilancia sobre todo. Creo que sí ha habido una tendencia. Al final, creo que Internet, una de sus características y su naturaleza es ser libre y que cuente como con la menor regulación y que por lo tanto permita la mayor pluralidad y flujo de información. Pero sí creo que al final eso ha generado, por ejemplo, que se dé mucho más fácil crítica política, además que le genera a los gobiernos tal vez como siempre molesta. Exacto, siempre molesta, y que intenten como por ahí meterle. Pero yo creo que si hay una regulación tiene que ser poniendo en el centro los derechos humanos, es decir, proteger los datos o proteger la información, o incluso para establecer obligaciones del Estado, por ejemplo, para ir hacia un acceso universal de Internet. Esos temas, pues claro que se pueden regularizar, pero es no... una regulación, pero para abrir, Exacto. garantizar, fortalecer a los derechos, no para restringirlos. Exactamente. Pero en tus ejemplos de países, saco a Estados Unidos de la mesa, hacías mención de dos que tienen, digamos, un corte fuertemente autoritario, sobre todo el caso de China. ¿Tú crees que ahí México se puede comparar con esas realidades, o estamos en realidad en un contexto de democracia en el que las reglas son distintas? Pues pareciera que estamos en un contexto de democracia, pero creo que sí hay una tendencia a, ¿no?
y que además se han dado casos. Cito el caso del sitio 1dmx.org, que era un sitio que servía para subir justo denuncias de violaciones a derechos humanos y que fue censurado, ¿no? Que la empresa GoDaddy, que es la que tiene el dominio, como la página, lo bajó y se dejó de poder acceder a esta página y se avisó que fue por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? Cosa que es ilegal, no podría suceder, pero que sucede. Entonces sí te habla de que existe al final un mecanismo, legal o no, ya posiblemente intentando legalizarse a través de la iniciativa Telecom, pero que al final sí hay como este intento por hacerlo. No hay una ley que permita el bloqueo generalizado, como si ocurrió en Turquía con YouTube, pero sí hay pues, el interés quizá de hacerlo y que pues, se tiene que impedir que se haga. Cuando eso sucede, desde el punto de vista práctico, ¿qué hacen ustedes? ¿Abren otro sitio y encuentran otro espacio para socializar esa información? Lo bueno de Internet es que te permite hacer eso, ¿no? Cambiar de dominio y buscar otro lugar y seguir y que no quedarte como sin dar esa información. Pero creo que al final sí es importante que se denuncien. En este caso sí hubo una denuncia y se hizo público y demás para exigir por qué se hizo eso y con qué fundamento y demás se está haciendo eso, porque al final por un lado se me limita la posibilidad de decir lo que yo quiero decir y por otro lado a toda la población también se le está quitando la posibilidad de recibir esa información. Pues Sofía, en verdad muchas gracias. A mí cada vez que hablo con ustedes en este espacio desde el aula, me doy cuenta y me da mucho gusto que son una generación que se involucra, que se preocupa, que participa y además que tiene la ventaja sobre otras de tener estos nuevos medios, estos nuevos instrumentos para hacerlo. Este ha sido tu espacio, espero verte pronto acá de vuelta en Desde el Aula.